La respuesta que me da, señor subsecretario. Voy a estar muy pendiente al seguimiento. Nosotros sabemos perfectamente que el informe previo no tiene límites de tiempo, o sea, no tiene número de días precisos para entregarla. Este fue entregado antes de la firma del contrato, o sea que había tiempo de poder hacer correcciones, y es importante señalar que el testigo social hizo sus apreciaciones o sus comentarios a los propios funcionarios. Una de las recomendaciones que ella hace, que en el documento que yo leí, que nos me envió a la Comisión de Vigilancia, dice que la experiencia de la empresa ganadora la cubre con contratos que no pertenecen a ella, ya que ella no tiene contratos de telepeaje. A lo más que llega es experiencia de estacionamientos. Como le digo, subsecretario, esto es muy fácil de comprobar, y en un contrato de 4,000 millones de pesos tiene que quedar totalmente transparente la aplicación de la ley, el respeto a la competencia y a las mejores condiciones del Estado. Y más que pueda estar vamos a decir, en dicho, la empresa que no tenía experiencia en este tipo de servicio. La otra pregunta que ya no me contestó, creo que es sumamente importante. Ustedes imagínense el volumen de un contrato marco de Pemex, en donde solamente de una pieza de 54 partidas son de 1,300,000 piezas. Si eso, no entiendo el por qué se aceptó cuando había en la cláusula del contrato marco del 2011 que el precio de referencia debía de ser el precio con el que se contrató el contrato anterior. ¿Por qué se acepta que Pemex, de manera discrecional, un funcionario de Pemex cambie el precio de referencia y acepte que el precio de contratación sea 100% mayor al que se había contratado 2 años antes? ¿Y por qué se limita la competencia a varias empresas certificadoras que están registradas y que son certificadas, y solamente se deja por un solo canal que no le permitió a los proveedores tener el certificado que requerían y no fue posible que pudieran competir? Y en lugar de ser 12, le estoy diciendo un número hipotético, solamente acabaron participando 4 o 6. Este es un tema también en el cual hemos puesto mucha énfasis en el gobierno de mejorar este tipo de contratos marcos, y más en las condiciones en que Pemex está ahorita, donde requiere tener una total y absoluta transparencia y rendición de cuentas en su forma de contratar. Gracias. Gracias, diputada. Y concedemos la palabra a la diputada Verónica García Reyes, del PRD. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenas tardes al maestro Julián Alfonso Olivas Ugarte, diputados y diputadas, compañeros y compañeras. La Secretaría de la Función Pública es y debe ser el garante institucional en la permanente batalla contra la corrupción, que como cáncer en etapa de metástasis ha invadido el corpus social mexicano. Y contradiciendo al titular del Ejecutivo, la corrupción no es una cuestión cultural, es una práctica cotidiana en muchos casos, pero atacable mediante la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la construcción de ciudadanía, el acatamiento irrestricto a las leyes tanto por parte de autoridades como de los ciudadanos. En el PRD hemos sido reiterativos de encontrar mejores instrumentos y desarrollar prácticas virtuosas para ir disminuyendo la corrupción y sus efectos nocivos, porque efectivamente el desánimo que genera en la población la corrupción altera incluso los ciclos económicos, pues los contribuyentes dejan de cumplir sus obligaciones fiscales, afectando el presupuesto nacional. Y más aún, al ver la impunidad que envuelve a quienes cometen actos corruptos y la infamia recuperación del erario sustraído o mal usado, los ciudadanos se indignan con justicia, y de continuar con esta tendencia, sin ser alarmistas, se puede romper el frágil trama social. Según todos los datos disponibles, tanto por instituciones nacionales como las internacionales que miden la percepción sobre los índices de corrupción, México sigue dando saltos hacia atrás en la escala internacional. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 3.4 en la escala de 0 a 10, donde es altamente corrupto y 10 es altamente transparente.
por debajo de los 3.6 puntos alcanzados en el 2008, cuando obtuvo su mejor calificación. Los indicadores para el 2013 mantuvieron la misma calificación para México, ubicándolo en el lugar 106 de 177 países. Es decir, nuestro país sigue siendo, según este índice, uno de los países más corruptos. Otro factor para documentar nuestro pesimismo es la insuficiente credibilidad sobre la fiscalización y la rendición de cuentas. De acuerdo con el más creciente reporte del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal, solo el 14% de los entrevistados tiene una opinión favorable sobre el control interno de México, 24% sobre los resultados de rendición de cuentas y 29% sobre las capacidades de la fiscalización externa. De acuerdo con esta medición, la mejor calificación la obtuvo el avance por tener acceso a la información, en donde existe un 50% de opiniones favorables. Esta percepción negativa sobre los alcances de la fiscalización alcanza cumbres al referirse a las compras gubernamentales. Igualmente se genera incredulidad cuando, a pesar de todo, se establecen sanciones a funcionarios por actos corruptos. Resulta que no se les puede cobrar ni recuperar los recursos públicos mal habidos. Por eso, señor subsecretario, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, voy a centrar mi pregunta en las tres siguientes vertientes. Primero, ¿qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública para disminuir los índices de corrupción? ¿Qué mecanismos administrativos, indicadores, acciones, sanciones y procesos civiles o penales que se hayan dado? Segundo, usted como responsable de la subsecretaría seguramente está enterado que las acciones corruptas tienen su expresión más acabadas en las licitaciones de esos órganos públicos donde tienen injerencia los contralores internos designados por la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué no ha podido parar los actos corruptos en estos mecanismos licitatorios, cuyo caso más reciente pudiera ser el tema de la CAPUFE? Y tercero, la Auditoría Superior de la Federación, a través de sus auditores, ha detectado casos corruptos sancionables y ha establecido sanciones resarcitorias por cantidades en algunos casos millonarias. Sin embargo, a la hora de que estos recursos ingresan al Tesoro Nacional, se aducen múltiples razones que están haciendo o ha hecho la responsable de continuar el proceso de cobro, es decir, la Secretaría de la Función Pública, para resolver esto y evitar que la impunidad y la afectación al erario público prevalezcan. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Y tiene la palabra el subsecretario encargado del despacho por 5 minutos para dar respuesta. Muy gentil, muchas gracias, diputada Verónica García Reyes. Yo creo que es un problema para todos los que estamos en diversos ámbitos del gobierno, la percepción que se tiene contra la corrupción. Creo que es tarea de todos, dentro de las diversas facultades que tenemos, legislativas, de administración pública, de procuración de justicia, intentar y buscar detener este mal que aqueja a la nación. Nosotros, con los instrumentos que tenemos en la actualidad en la Secretaría de la Función Pública, los estamos ejerciendo a cabalidad, a pesar del artículo transitorio, del segundo transitorio, de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y creo que debemos para comprender mejor este problema, debemos tener muy en cuenta los índices de percepción, pero también empezar a profundizar en los índices de la gente que realmente es afectada por la corrupción. El otro día platicaba yo con el representante de la Organización de Naciones Unidas y me señalaba Antonio Masitelli que alrededor de los que tienen esa percepción, solo el 30% ha sufrido un acto de corrupción. Creo que en las encuestas que se realicen en el país también se debe de incorporar un apartado que nos permita detectar quién realmente sufre de corrupción, no quien nada más tiene una percepción hacia esto. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir identificar en qué lugar en los 3 niveles de gobierno está ubicada esa corrupción. Porque desgraciadamente en muchas ocasiones el ciudadano común y corriente no tiene la capacidad de distinguir si en el nivel federal, en el nivel local o en el nivel municipal está la corrupción. Y más aún,
dentro del nivel federal en ocasiones no es fácil distinguir a los tres poderes o a los órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué hemos hecho nosotros para disminuir en las licitaciones? En primer lugar, continuar con la política de apoyo de testigos sociales y acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, apoyados en los órganos internos de control para que participen en estos procedimientos y puedan hacer, en su caso, observaciones. Finalmente, los procesos licitatorios son responsabilidades de las áreas sustantivas de las oficialías mayores y de las direcciones de administración de las entidades y de los órganos desconcentrados que tiene nuestra administración. ¿Qué se ha logrado con la Auditoría Superior de la Federación? En primer lugar, con la Auditoría Superior de la Federación hemos establecido una coordinación. Existía ya un convenio y hemos ido haciendo una serie de adendums para establecer criterios de solventación. En el pasado había ocasiones que por una misma irregularidad en la auditoría estaba solventada y en la Secretaría no, o viceversa. Entonces, nos hemos dado a la tarea con Juan Manuel Portal, el auditor superior, de ir haciendo esos adendums al convenio para establecer los criterios. Y le pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, había en las reglas anteriormente para construir un hospital, que es un caso concreto de San Luis Potosí, la prohibición de pagar la supervisión. No se podía pagar la supervisión de la obra, únicamente la ejecución al contratista. Posteriormente, las reglas aprobaron que se pudiera pagar la supervisión. Entonces, le estamos dando efectos retroactivos a este reconocimiento que ya se hizo en las reglas y estamos actuando de manera conjunta con el mismo criterio. Creo que eso es un avance muy importante y sobre todo, diría yo, creo que ustedes en su papel de legisladores deberían de valorar la posibilidad de establecer en las disposiciones legales la obligación de la coordinación en un sistema de fiscalización y control entre la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, las Contralorías de los estados y las entidades de fiscalización local. En la actualidad se ha dado por la buena voluntad del auditor y por la disposición de nosotros. Creo que esto debe ser una obligación legal. ¿Qué hemos hecho nosotros en la presente administración? Actualmente, a la fecha, hemos presentado 23 denuncias de carácter penal en contra de 35 servidores públicos que nosotros les podríamos ampliar la información. Y también hemos aplicado 22.729 sanciones a 18.354 servidores públicos. Creo que ya se me acabó el tiempo y le pido una disculpa a la diputada Yáñez, pero tiene aclaración lo que a usted le inquieta. En otro momento se lo podría comentar. Para los comentarios tiene la palabra la diputada Lisbeth Eugenia Rosas. ¿O tú misma la Rosas. diputada? Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta de la Comisión de Vigilancia. Yo lo he estado escuchando con mucha atención y la verdad es que yo vine a cumplir mi responsabilidad y no vine a simular. Y la verdad me preocupa mucho que después de 2 años de gobierno, pues se le dé esta la importancia a una institución tan importante que tiene que ver con la transparencia y que estemos hablando con un titular del despacho y no con un responsable absoluto con todas sus atribuciones y facultades. Y me preocupa mucho porque además cuando revisamos los montos de lo que usted nos dice que se ha resarcido respecto a lo que nos está costando esta institución, verdaderamente es lamentable. ¿Por qué? Porque casi nos estamos gastando lo mismo en sostener este gran elefante blanco que lo que aparentemente recuperan. Entonces, la verdad, se lo digo con todo respeto, señor Julián Alfonso, yo siento que usted nada más está navegando el barco. No está dando los resultados a fondo que cuando menos yo y todos los ciudadanos que están afuera se esperan,
porque ese recurso que obviamente se rescata, pues debe de ir precisamente dirigido a lo que más urge, y en este caso pues estamos viendo que urge mucho para la educación en México, porque muchos jóvenes están quedando sin estudiar, y ahí están las protestas de nuestros compañeros jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. Y yo la verdad lo veo que no es una prioridad, porque finalmente la iniciativa, aunque la anunciaron con bombo y platillo, se quedó atorada y ahí va a seguir, porque aquí hay que reconocer que hay mayorías parlamentarias, y si no hay voluntad de esas mayorías parlamentarias para sacar algo, pues vamos a seguir simulando, creando figuras de adorno, como yo se lo he dicho con todo respeto a mi compañero Osbelia, en donde creamos figuras de testigos presenciales que no tienen ningún peso y no pueden incidir en ninguna observación o sanción directa a un órgano de este tipo de ejercicio en el gasto público. Y es lamentable porque los datos los acaba de repetir mi compañera Verónica. Estamos en el 106 de 177 países a nivel internacional. Es una vergüenza para quien no lo quiera aceptar o no lo quiera decir, y nos escudemos en que es que no es un asunto de percepción, habría que medir la parte de la victimización. Yo le quiero decir, señor, que yo apenas terminé, me titulé de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y durante todo un periodo nos dedicamos a medir y a revisar no solamente la parte de la percepción del tema de corrupción, sino de la victimización. Y le puedo garantizar que sí hay muchos estudios, sí hay muchas investigaciones, y yo creo que requeriría usted quizás abrir más su dependencia para tener convenios de colaboración con las universidades y nutrirse de manera gratuita de esta información, si a usted no le ha llegado, cuando menos hasta el día de hoy. Y bueno, insistirle también, obviamente, en el tema de que en algunas ocasiones, cuando hemos escuchado a los compañeros de la Auditoría Superior de la Federación, nos han reiterado que toda la parte de las sanciones y las averiguaciones que se presentan por este desvío de recursos o manejo irregular de los recursos se quedan ahí en las procuradurías. Yo sí quisiera que me dijera cuántos casos positivos se han dado para que verdaderamente se finquen responsabilidades penales y se vaya a fondo. La verdad tampoco veo esos datos. Y finalmente insistirles en que en estos temas de transparencia y de corrupción, mientras se siga en el puro discurso, escuchando la buena voluntad de querer construir una cultura de la legalidad, pero no se haga por la vía de los hechos, construyendo ciudadanía, empoderando a la ciudadanía, no como un testigo presencial mudo, sino como un promotor activo de la decisión de cómo se ejerce el recurso público, no vamos a avanzar y vamos a seguir creando, como me parece a mí desde ahorita, este tipo de órganos que nos cuestan mucho a los mexicanos y que sus resultados, con todo respeto, dejan mucho que desear. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Únicamente le recuerdo que los comentarios son sobre las preguntas para poder avanzar nosotros en el tema. Y le damos la palabra al diputado Carlos Octavio Castellanos, del Partido Verde Ecologista de México y mi paisano también. Chiapaneco. Muchas gracias, diputada Arely Madrid Tobilla. Chiapaneco. Con la venia de la presidencia y del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado de la Secretaría de la Función Pública. Buenas tardes, bienvenido a la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros, como es de su conocimiento, en el Congreso mexicano, a solicitud de una iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, se redactaron una serie de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual se publicó en enero del año 2013. Los cambios implicaron la modificación del artículo 26 respectivo, donde se apreció la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, esta continúa trabajando, primero por su delicada función y segundo por mandato del artículo segundo transitorio, el cual ordena que continuará subsistiendo hasta en tanto no se implemente legislativamente el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción. En este sentido, deseamos conocer si al momento se cuenta con alguna unidad de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
quien según el decreto en cuestión en diversas partes establece que será aquella secretaría quien dictará los lineamientos y disposiciones de carácter general para la transmisión de los recursos humanos, financieros y materiales. Asimismo, conocer qué elementos positivos de operación de la actual secretaría a su juicio vale la pena lo conserve el organismo autónomo correspondiente y por qué debería ser así. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Y tiene la palabra el licenciado Julián Alfonso Olivas, encargado del despacho, por 5 minutos. Gracias, diputada. Señor diputado Carlos Octavio Castellanos, gracias por sus preguntas. Derivado de la reforma que ustedes aprobaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública, nosotros establecimos desde el inicio de la administración, porque también fue una instrucción del presidente, fueron dos instrucciones muy claras de parte de él hacia mí. Uno, que la Secretaría continuara funcionando a cabalidad, que continuáramos con todos los procesos, con todas las facultades, con todas las funciones que tiene la dependencia. Y por otro lado, que toda vez que había una reforma aprobada por ustedes como Congreso de la Unión, iniciáramos los trabajos preparatorios para poder trasladar esas funciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los primeros meses también le dedicamos tiempo a esto y logramos establecer una serie de acuerdos con las áreas de oficialía mayor para tener ya listo un organigrama donde se estructurara un área dentro de la Secretaría de Hacienda que tomara esas facultades que ustedes aprobaron como traslado a la Secretaría de Hacienda. Igualmente, en la cuestión administrativa, modificamos y establecimos todos los contratos de adquisiciones, de servicios, de arrendamiento, de obra pública, para que en su momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sustituyera como contratante. De esta forma que toda vez que se cumpliera el artículo transitorio, nosotros pudiéramos incluir todas estas facultades dentro de una subsecretaría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esas fueron las tareas que hemos realizado, hemos siguiendo ejerciendo las funciones, la Secretaría tiene un presupuesto de 1,400 millones de pesos y en año y medio hemos recuperado 6,000 millones de pesos, una cantidad mayor a su presupuesto de 1,400 en un año, que se va a reiterar, como ya se dijo por un señor diputado, con un pequeño aumento mínimo para el año siguiente. Entonces, ha sido el mismo presupuesto y hemos estado ejerciendo esas funciones. Cabe aclarar que las áreas de la Secretaría de la Función Pública no solo se dedican al combate a la corrupción, tienen otras tareas, como son las áreas de contrataciones públicas, como es el servicio profesional de carrera, como son las áreas de evaluación al desempeño, que no van directamente a la fiscalización, no van directamente a la aplicación de responsabilidades, no van a las denuncias penales, sino que son tareas distintas y que por eso se le cambió el nombre también a la dependencia por función pública. También quiero dejar un dato muy importante que en ocasiones es desconocido. La Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control han sufrido una disminución en su personal del 31%. No podemos o no queremos seguir combatiendo la corrupción disminuyendo las áreas que están dedicadas a esta tarea. Creo que por lo menos debemos mantenerlas y debemos preservar el control interno y aprovechar la experiencia que se ha acumulado a través de los años en esta Secretaría. Gracias, subsecretario. Y diputado, ¿hace usted los comentarios usted mismo? Adelante. Muchas gracias, licenciado Olivas. Sin duda alguna, el reto de la transferencia del capital humano y patrimonial, así como de competencias a favor del organismo autónomo, será una tarea titánica, la cual debe de estar amparada en la ley y para ello deberá apoyarse de toda la estructura administrativa que en el presente tenga la Administración Pública Federal y hacer valer una verdadera política
de selección de perfiles para que ocupen los sitios las personas más capaces y honestas, pues el valor de la honestidad en la administración pública está en juego. México desea contar con un órgano anticorrupción con carácter autónomo que escriba su propia historia de dignidad y que sea el mejor instrumento de la rendición de cuentas que el pueblo haya conocido jamás, honrando así los principios republicanos y democráticos y de transparencia que la Constitución hace valer en sus artículos 3, 6, 49 y 90. Solamente expresamos que tenemos confianza y por ello esperamos apreciar en breve un mayor abatimiento de conflictos, más control, resultados más limpios en auditorías. La ciudadanía y la presión por parte de la opinión pública serán las piezas fundamentales para conseguir este objetivo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Y continuamos y le damos el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Verdejas, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. En realidad, lo que hemos visto en este gobierno es pura simulación. Lo transitorio se volvió permanente. Hicieron la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya van para 2 años en el limbo jurídico, porque supuestamente vendría una comisión anticorrupción, y a mí me parece que es una maniobra del gobierno para seguir sobrellevando el tema de la corrupción. Miren ustedes, desde diciembre el Senado aprobó la ley anticorrupción, la comisión anticorrupción, a través de una reforma constitucional. Llegó a esta Cámara el 4 de febrero y está congelada. Se han hecho por ahí algunos foros, pero ustedes saben que cuando hay voluntad sacan las leyes en 10 días. La reforma constitucional en educación la hicieron en 10 días. La publicación de la reforma energética la hicieron en 3 días, citando a todos los congresos locales. La verdad es que no hay voluntad política para crear una comisión anticorrupción. Y ahora sacan una fiscalía anticorrupción, pero la realidad es que es un tema secundario para el gobierno federal. Con Miguel de la Madrid, a partir de la renovación moral de la sociedad, se crea la Secretaría de la Contraloría General de la República, de la Federación. Con los gobiernos del PAN se crea la Secretaría de la Función Pública, y ya van 2 años que esta dependencia en el gobierno de Peña Nieto está a nivel de encargado de despacho. ¿Por qué? Porque supuestamente llegaría una comisión anticorrupción, y por otro lado, en una definición que lo describe de cuerpo entero, Enrique Peña Nieto dijo que era un tema cultural, la corrupción, como López Portillo, que dijo que la corrupción somos todos, en un lapsus que lo describió de tajo. Entonces, lo que vemos, señor subsecretario, es que no crece la economía, pero sí crece la corrupción, y no es un tema de percepciones. Es decir, es que la gente cree que hay inseguridad también, y finalmente es una realidad que el país vive una crisis de seguridad y vive una crisis de corrupción. Además, hay otras maniobras y quiero su opinión. El caso de Luis Telles, por ejemplo. Luis Telles fue nombrado un miembro independiente que maneja el Fondo Mexicano del Petróleo, y van a manejar miles de millones de dólares para orientar el destino de los recursos petroleros. Pero en la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, en el artículo 12, se dice que no es servidor público. O sea, ¿qué opinión le merece eso? Un agente que maneja recursos del Estado y no tiene el estatus de servidor público, y además, conforme al artículo 25 de la propia ley, no es responsable cuando haga actos a su leal saber y entender. Eso lo dice la ley del Fondo Mexicano del Petróleo. Y por ahí decían, es que no, él es de Sempra, pero no va a haber temas de energía o de electricidad. Pues sí, pero es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, imagínense que el de la Bolsa Mexicana de los Valores maneja los fondos petroleros y además no es servidor público. O sea, ¿cómo le podemos llamar a eso? Entonces me interesa mucho su opinión sobre ese tema. En el caso de Oceanografía, el procurador el pasado miércoles sigue sosteniendo que es un asunto entre particulares. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la visión de la Secretaría de la Función Pública? ¿Qué procesos ha instruido conforme a Oceanografía? El caso de Hewlett Packard, que es un caso de soborno, el caso también de Evia,
porque además en el caso de oceanografía un juez echó abajo la inhabilitación de oceanografía. O sea, por eso decimos que todo es un juego arreglado. O sea, lo inhabilitan, un juez le permite que regrese a ser contratista de Pemex y Amado Yáñez consignan su caso como un delito no grave y el señor está libre y no va a ser responsable de nada al final del día. Por otro lado, el tema de la reforma energética, yo ahí le preguntaría que qué blindaje está construyendo la dependencia a su cargo para evitar la corrupción, más corrupción pues. El caso del aeropuerto de la Ciudad de México es otro caso. Además, en nuestra opinión, no hay algo que justifique una inversión de 169,000 millones de pesos. Según las cifras, el aeropuerto en el 2013 tuvo 31 millones de usuarios y 376,000 toneladas de carga. Y ahora están proyectando 100 millones de usuarios, o sea, 3 veces y 1 millón de toneladas de carga. O sea, ¿cómo justifican ese crecimiento el gobierno? Y además que van a invertir 120,000 millones de pesos en este sexenio. O sea, a mí me huele a corrupción, me huele a negocio sexenal. Y ahí le preguntaría, platíquenos usted, porque el secretario de Comunicaciones decía que OHL había ganado todas las licitaciones, pero ¿usted cree creíble, razonablemente creíble, que OHL, una empresa que fue la principal contratista con Enrique Peña Nieto como gobernador, ahora gane todos los concursos o los más importantes? Estamos hablando de más de 41,000 millones de pesos. Luego otro amigo del presidente, Roberto Alcántara, es el beneficiario del llave, que además estamos esperando a ver qué resulta de él. Otro consorcio constructor donde está otro contratista amigo de Enrique Peña Nieto, Juan Armando Hinojosa, también está metido en un consorcio que ya prácticamente va a tener la adjudicación del aeropuerto de la Ciudad de México, y podríamos seguir hablando, pero voy a ser respetuoso del tiempo. Pero primero, que nos aclare el estatus de la Secretaría de la Función Pública, y si no es una simulación, que tenga 2 años el tema de la Comisión Anticorrupción, y luego todos estos casos de corrupción y de conflicto de intereses, empezando por el de Luis Telles. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Y tiene la palabra por 5 minutos el licenciado Olivas para dar respuesta. Adelante. Gracias, presidenta. Muy amable diputado Ricardo Mejía. Por lo que hace al limbo jurídico, como usted recuerda, antes de que llegara a la presidencia el licenciado Enrique Peña Nieto, se presentó una iniciativa por parte del PRI y el Partido Verde Ecologista, y después se presentaron 2 iniciativas, una por 2 senadores del Partido Acción Nacional y otra por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y una más por el Partido de la Revolución Democrática. De ahí se dictaminó en las comisiones respectivas en el Senado y se aprobó el órgano anticorrupción con las modificaciones constitucionales. Pero a la vez, antes de que también fuera presidente Enrique Peña Nieto, se presentó una reforma a la ley orgánica, y esa reforma, esa iniciativa que se presentó, no traía el artículo transitorio donde se decía que quedaría condicionado la desaparición de la Secretaría hasta que se creara el órgano anticorrupción. Esto es algo que se introdujo por los legisladores, desconozco sinceramente las razones. Pero analizando jurídicamente la disposición, encontramos que esto está condicionando que entre en vigencia la reforma donde se trasladan las facultades a la Secretaría de Hacienda. Si ustedes recuerdan también, en esa iniciativa estaba incluido el traslado de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, y esta ocurrió sin ningún condicionamiento. También estaba el traslado de facultades entre Sedesol y Sedatu y no había ningún condicionamiento. En el caso de la Secretaría se quedó con ese condicionamiento, y lo que nos obliga a mí como subsecretario
que cubro las ausencias del titular de la Secretaría es ejercer todas las facultades que hago a nombre del secretario por no existir un titular de la misma. Como lo he señalado el día de hoy y en otras ocasiones cuando se me ha hecho la misma pregunta, todas las funciones las estamos ejerciendo. La Secretaría no ha sufrido una merma en sus facultades, las estamos cumpliendo plenamente. Respecto al tema del señor Luis Telles, que usted quería algún comentario mío, desde la perspectiva de la Secretaría de la Función Pública, y aun cuando la ley que ustedes se aprobó en el Congreso señale que no es un servidor público, si hubiera una irregularidad en su actuación, en el manejo de los recursos públicos, la Secretaría de la Función Pública tendría competencia. Y lo anterior lo afirmo en un precedente judicial. Hubo un caso hace unos años del señor Serrano Limón, que recibió recursos públicos y aparentemente los desvió. La entonces Secretaría de la Función Pública aplicó una sanción que, si mal no recuerdo, fue de inhabilitación, y esta se llevó a el Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, y se confirmó el criterio que, no obstante de que no era servidor público, se le podría aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Entonces, si alguno de los miembros de este fondo, que fue constituido con la reforma energética, se ubicara en ese supuesto, creo que la Secretaría, quien estuviera encargado, quien fuera titular, tendría las facultades suficientes para iniciar una investigación y, en su caso, un procedimiento disciplinario establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. Por lo que hace al tema de oceanografía que usted mencionaba, fue precisamente el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública en Petróleos Mexicanos el que, al hacer una auditoría a 9 contratos que estaban vigentes en Pemex con oceanografía, detectó que las fianzas que habían entregado estaban abajo de los rangos pactados. De ahí se hace la investigación y se inicia un procedimiento con los representantes legales de oceanografía, y al final se emite una resolución con una multa y una inhabilitación. Después vino un amparo que aún está en trámite, y después vino la resolución del juez Consuelo que usted menciona. Tengo conocimiento que la empresa subsidiaria competente de Petróleos Mexicanos presentó un amparo en contra de que se le levante las sanciones, la económica y la inhabilitación, y un amparo en contra de que se le apliquen que se regresen las penalizaciones que aplicó Petróleos Mexicanos en su momento. El juez Enrique González Meyenberg, que vio este tema, y lo sé de memoria porque fue mi compañero casualmente de la escuela y revisé el amparo, determinó que solamente daría la suspensión provisional en el caso de las penalizaciones. Estaremos muy atentos a la resolución de carácter judicial que determine en su caso el juez de distrito correspondiente. Por lo que hace al aeropuerto, deseo señalarle que son 3 etapas. Son 3 etapas las que se van a llevar a cabo en el aeropuerto, y ya estamos preparados. Estamos preparados en la Secretaría para hacer acompañamientos y nombrar testigos sociales y iniciar, cuando empiecen los trabajos de construcción respectivos, auditorías acompañando todo el proceso de la construcción del aeropuerto. Es una obra muy importante, como usted lo ha mencionado, y no solo en el aeropuerto tendremos un grupo especial para hacer esta verificación, lo haremos también en los concursos donde se han dado los trenes,
de Toluca, que ya se hacía mención, hacia Querétaro, el suburbano de Guadalajara, el de Monterrey, donde ya resolvimos también una inconformidad presentada por alguno de los consorcios que ahí participamos. Ahí tenemos la ventaja de que ustedes tienen una ley de derechos aprobada, donde un 5 al millar va a la Secretaría para poder contratar a través de honorarios revisores que lleven a cabo estas actividades. Entonces, nos estamos preparando en la Secretaría para estas obras importantes que va a llevar a cabo el Gobierno de la República. Gracias, licenciado Oliva, y tiene la palabra el mismo diputado Ricardo Mejía para hacer los comentarios. Sí, gracias, presidente. La realidad es que no nos deja satisfecha su respuesta, porque al contrario, usted confirma la tesis que sostenemos. El PRI quiso sacar el cambio de gobernación para asumir las funciones de seguridad pública y se logró, porque tuvo la voluntad, porque le interesaba ese tema. Después, en el tema de SEDATU, que absorbe parte de las funciones de lo que era Sedesol, sobre todo la cuestión medioambiental y la cuestión territorial, ya se concretó, pero casualmente en el caso de la función pública para migrar a crear una comisión anticorrupción, ahí no tuvieron voluntad y no todos estuvimos de acuerdo. Nosotros no votamos a favor de la ley orgánica, primero por la cuestión de la Secretaría de Gobernación, pero también porque advertíamos la maniobra y eso lo introdujo el PRI en la Comisión de Gobernación. No es una casualidad que hayan dejado en este estatus transitorio, fue una decisión política legislativa de la mayoría. Entonces nosotros por eso seguimos insistiendo que es una simulación, para dejar en… Primero, la minuta tiene desde febrero, y ahí lo sabe la gente que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, incluso se organizó un foro con la Comisión de Transparencia, pero ahí ha estado durmiendo el sueño de los justos la Comisión Anticorrupción, y me parece que sí hay una degradación de la figura de la Secretaría encargada del ramo, si no hubiera un titular, pero lo dejaron a nivel de encargado del despacho porque ese es el nivel que le confiere el gobierno federal. Por otro lado, en el artículo 25, en el caso de Luis Telles, habla de que los miembros del comité, se refiere a los del Fondo Mexicano, no se consideran responsables por daños y perjuicios cuando se actualicen los siguientes supuestos. Tomen sus decisiones con base en la información disponible al momento de la decisión. ¿Qué información disponible tiene Luis Telles? La que hace como especulador en la bolsa. 2, hayan seleccionado la alternativa más adecuada a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles. O sea, el fondo va a poder hacer inversiones. Entonces me parece que sí es gravísimo, y nosotros en el caso del aeropuerto no vemos el blindaje para la magnitud, o sea, no es una licitación más, y tampoco nos aclaró el tema de OHL, porque ha ganado todos los contratos casualmente. En Pemex ha ganado 3 licitaciones muy importantes, y casualmente el director era miembro del Consejo de Administración de OHL, que es Emilio Lozoya, y usted lo sabe, es público. El director de finanzas de Pemex, Baudegar, era el director de finanzas de OHL, es decir, lo que este gobierno ha hecho es institucionalizar el conflicto de interés. O sea, ya no hay conflicto de interés porque ya se legalizó, pero en ese sentido nosotros sí creemos que hay mucha tela donde cortar. El tema es poco, me voy a reservar a la segunda ronda algunas otras preguntas, pero sí considero que no es casualidad porque hay una mayoría y una decisión política que ha salido en otros casos, y en el caso del tema de la función pública, del combate a la corrupción y de la transparencia, el gobierno federal ha querido mantenerlo en un segundo nivel, porque además de todo es el estatus que le da. Usted podría ser secretario, pero lo dejaron encargado porque así la quiere tener el gobierno. Usted podrá decir que tiene las mismas funciones, pero no deja de ser un encargado de despacho porque no hay una decisión y porque tienen congelada la reforma constitucional con relación a la Comisión Anticorrupción. Es cuanto. Gracias, diputado. Y continuamos y damos el uso de la palabra al diputado José Alberto Benavides, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Pues yo voy a hablar un poco de las sanciones a los servidores públicos. Es una pregunta al respecto de eso.
y de los sobreprecios. La diputada ya tocó el tema de los sobreprecios, pero voy a ser más específico. Partiendo de comparar un periodo que es de enero a junio del 2014, la función pública y los órganos internos del control aplicaron poco más de 10,000 sanciones a 8,791 servidores públicos, lo que representa casi 50% más que en los mismos periodos de los últimos 3 años. Es decir, en el 2011 fueron 4,751 sanciones, en el 2012 fueron 5,571 sanciones y en 2013 5,500 sanciones. Estamos hablando de, comparativamente, es el mismo periodo, de enero a junio, ¿verdad?, de dichos años. No sé si ustedes tienen análisis a qué se debe este aumento. O sea, ¿se incurren más irregularidades por parte de los servidores públicos? ¿Han cambiado los mecanismos de detección o por qué, no? ¿Y cuántos de estos funcionarios, si tienen la cifra aproximadamente, cuántos de estos funcionarios sancionados pertenecen al servicio profesional de carrera? En el otro tema, en el primer semestre de este año, Compranet realizó 56,552 contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, por un monto de poco más de 241,000 millones de pesos. Pues las cantidades son muy grandes. La pregunta es cuánto dinero existe como sobreprecio. Porque ahí voy, relacionados con actos de corrupción, porque hay estimaciones. Por ejemplo, el caso de Pemex. Los pagos de sobreprecio en Pemex son un problema. Le han llegado a costar hasta 13,950 millones de pesos anuales en la compra de equipos, mercancías, servicios y productos requeridos para su operación. Entonces, creemos que existe una enorme debilidad y gran corrupción en el tema de las adquisiciones, en las obras y en la mayoría de las facturas pagadas con presupuesto del gobierno. ¿Se ha pensado cómo atacar este problema relacionado con funcionarios que van en busca de un beneficio personal con cargo al erario y con empresas dispuestas a colaborar, aprovechando las ventajas que da un sistema ineficiente y corrupto? ¿Cuál es el costo que asume el país por este tipo de actos? La Coparmex se ha manifestado en este sentido. En el 2011 se dijo que las empresas en México gastan aproximadamente un 10% de sus ingresos en actos relacionados con la corrupción y que más del 44% de estas empresas realiza pagos extraoficiales a servidores públicos de todos los órdenes de gobierno. ¿Usted acepta que el problema es de esta magnitud? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado. Y tiene el uso de la palabra el licenciado Julián Alfonso Olivas, encargado del despacho para dar respuesta. Diputado José Alberto Benavides, muchas gracias por su pregunta. Respecto a cómo atacar la corrupción, sí, la Coparmex he visto sus estimaciones, no conozco el detalle, los papeles de trabajo que permitan llegar a esa conclusión, pero lo que yo sí le quiero decir que no he recibido de la Coparmex ninguna queja o denuncia en contra de un servidor público que solicitó algún dinero por una licitación. Creo que desgraciadamente nos falta mucho la participación de todos los involucrados en los procesos de contratación, porque para que haya corrupción, desgraciadamente, en los servidores públicos que actúan indebidamente, irregularmente, ilegalmente, se necesita un tercero que les ofrece y ellos se prestan a ello. Pero desgraciadamente son pocos los que presentan esas denuncias.
Y cuando nos lo presentan, por ejemplo, tuvimos un caso de usuario simulado, que era una persona que le estaban pidiendo un requisito adicional para otorgarle una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esa persona con una pensión muy menor sí tuvo el valor de pedirnos el apoyo, lo acompañamos, hicimos el usuario simulado y se le consignó ante el Ministerio Público. Se hizo la denuncia penal. Y mejor una persona de ese nivel que iba a obtener un beneficio muy menor con la pensión, tuvo ese valor. Creo que si todos los mexicanos tuviéramos el valor de esa persona, avanzaríamos mucho en la corrupción. ¿Qué estamos haciendo? Para el 26 de octubre de este año, vamos a abrir un espacio dentro de la parte de Compranet para que los contratistas y proveedores de la Administración Pública Federal por vía remota puedan presentarnos sus quejas y sus denuncias. Ya lo tenemos diseñado, nada más vamos a hacer el software correspondiente dentro del portal de Compranet para que haya más acceso. En una ocasión la Coparmex dijo que no había los medios suficientes. Entonces, derivado de ese comentario, tomando en cuenta lo señalado por ellos, vamos a abrir este espacio en la página de Internet. También, cuando llegamos a la Secretaría, encontramos un servicio de atención telefónica que lo habían enviado a Províctima, habían tomado la determinación de enviarlo a Províctima y ahí está operando ese sistema. La Secretaría no se puede quedar sin un teléfono gratuito que pueda usar cualquier ciudadano desde Tijuana hasta Cancún para presentar una queja y una denuncia. Desde el día 26 de septiembre ya tenemos operando un centro de atención telefónica y estamos elaborando una serie de carteles y trípticos para que la ciudadanía lo conozca y tenga acceso a este centro de atención y podamos nosotros dar la atención correspondiente. Respecto al sobreprecio, creo que el sistema Compranet nos permite, y es un ejemplo muy importante para la planeación de auditorías. Cuando nosotros accesamos al sistema Compranet, podemos comparar precios de bienes iguales. Cuando los bienes son iguales y encontramos sobreprecio, ahí proyectamos nuestras auditorías. Y le voy a poner un ejemplo del trabajo que hemos realizado. Encontramos lo que conocíamos nosotros como correctores, que utilizaba uno en la administración pública cuando no había equipos de cómputo. Yo soy bastante más viejo como usted y lo usábamos mucho cuando cometíamos errores. Ahora nada más se le borra ahí a la computadora y pone uno la otra palabra. Detectamos algunas dependencias que todavía tenían compras importantes de este producto. Y entonces realizamos algunas auditorías para hacerles la observación de que disminuyeran esas compras o que nos acreditaran. Algunas sí, porque todavía tienen en algunas delegaciones del interior del país máquinas de escribir de la Remington y eso que conocíamos nosotros que todavía utilizan y también usan el corrector respectivo. Respecto a los sobreprecios de Pemex, creo que tenemos que seguir con las revisiones en el órgano interno de control y aquí aprovecharía los pocos segundos que nos quedan. Se cambiaron en el nuevo contrato marco por las autoridades de Pemex que participan en el contrato las características de los uniformes. Tienen características distintas porque no estuvieron conformes con las entregas. Y el tener un solo laboratorio por parte del Estado nos da uniformidad de criterio y es un laboratorio confiable para nosotros y ahorita les digo por qué. No porque los otros sean desconfiables, sino que hay varios puntos de vista y pueden tener criterios distintos los laboratorios particulares. Preferimos
dárselo a Profeco, porque en dado caso de que hubiera una irregularidad, ahí yo sí tengo facultades para sancionar directamente a los servidores públicos. Esa fue de las razones que nos motivaron para dejar a Profeco y el cambio de características, y además está apoyado, como lo sabe la diputada Yáñez, en el mercadeo correspondiente que lo hizo la unidad. Estaríamos en la mejor disposición para mostrar esa documentación, porque ese es el proceso finalmente para llegar a un contrato marco, un mercadeo previo que nos determine el precio. No es un precio arbitrario ni de Pemex, ni de los proveedores, ni de la Secretaría de la Función Pública, sino de un estudio de todo el mercado. Gracias, licenciado Olivas. Y le damos la palabra a la diputada María San Juana Cerda Franco para concluir con la primera ronda de preguntas. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidenta. Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches, maestro Julián Olivas Ugalde, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Este periodo de transición, señor, hacia un nuevo modelo de transparencia y rendición de cuentas, evaluación del desempeño de la gestión gubernamental y combate a la corrupción, está caracterizado por la indefinición en torno al diseño legal e institucional que debemos asumir para cumplir con los objetivos de contar con un gobierno eficaz, honesto y transparente. En el segundo informe de gobierno, se percibe la dificultad para informar sobre este tema fundamental, debido precisamente a que la Secretaría de la Función Pública está próxima a desaparecer y no se sabe con certeza cuál será la entidad que la sustituya y con qué abanico de atribuciones. Se asienta en el segundo informe una serie de acciones relacionadas con estrategia transversal, gobierno cercano y moderno, planteado como la visión del Ejecutivo Federal para contar con un gobierno eficiente, con mecanismos que permitan mejorar su desempeño y la calidad de sus servicios, que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, que optimice el uso de los recursos públicos e impulse la transparencia y rendición de cuentas. Desde luego que esos objetivos son compartidos por todos, aunque el contenido de lo que se informa revela que esta estrategia está en una etapa de arranque, con resultados incipientes que aún no permiten formarse una opinión sobre el logro de los objetivos esperados. Se informan dos puntos fundamentales que vale la pena resaltar. En el primer punto se afirma que el Gobierno de la República está consolidando el sistema de evaluación del desempeño y el presupuesto basado en resultados. Estos mecanismos son determinantes para la constante mejora de la calidad del gasto público. El segundo punto es el que se refiere a las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios a los objetivos plasmados en los programas sectoriales. El grupo parlamentario al que pertenezco, Nueva Alianza, reconoce estos esfuerzos. Sin embargo, consideramos que es muy importante brindar mayor certidumbre respecto a la integralidad del compromiso del Ejecutivo con la buena gestión gubernamental, el logro de objetivos y la rendición de cuentas. En función de lo anterior, pregunto, señor subsecretario, en esta etapa de transición institucional, ¿cuáles son las medidas que se están aplicando para garantizar la continuidad de las investigaciones y los expedientes en curso relativas a irregularidades cometidas por servidores públicos de la pasada administración? Estamos hablando de miles de casos, miles de casos. Aquí se mencionaron 2, 3, que si las camisas, que si las… Señor, se compraron sillas para bebé de 600 pesos a 1,800. Botiquines de 60 pesos a 250 pesos. Y aquí se trajo a esta legislatura estas denuncias de una dependencia y no pasó absolutamente nada. Sillas de ruedas de 1,500 a 5,000 pesos. O sea, nada de esto que le digo no es más que una mínima parte. Por eso mi preocupación radica en qué va a pasar con esos expedientes que se quedaron de la administración pasada. Y de todas las dependencias, no hablo de una en la que una servidora tuvo oportunidad de trabajar. Es decir, en el tránsito hacia el nuevo ente anticorrupción, ¿puede usted asegurar que no habrá un borrón y cuenta nueva? ¿Que las indagatorias actualmente en marcha sobre daños al patrimonio público serán entregadas a la nueva institución y continuarán sus respectivos procesos? ¿Y cuántos expedientes se mantienen todavía integrados?
Por otra parte, se informa que en febrero de 2014 se emitieron los lineamientos que establecen la obligación de las unidades responsables de todos los programas presupuestarios de registrar ante la Secretaría de Hacienda la matriz de los resultados, la matriz de indicadores para los resultados, a fin de asegurar que el 100% de los programas presupuestarios cuenten con indicadores al final de este año 2014. Al respecto le pregunto, ¿cuál es el avance al día de hoy relativo a esta obligación de las unidades responsables de programas presupuestarios que presenten la correspondiente matriz de indicadores por resultados? Y me quiero referir ahora a los gobiernos de los estados y municipios. Dado que estos órganos de gobierno ejercen una cuarta parte del gasto programable, es importante contar con la información oportuna y confiable para que el sistema de evaluación del desempeño aplique con creciente efectividad respecto al ejercicio del gasto federalizado por parte de los gobiernos locales. Se asegura en el informe también que se han fortalecido los mecanismos existentes para informar sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos que se transfieren a las entidades federativas y los municipios. Por lo tanto, le pregunto, ¿cuáles son las principales dificultades de estados y municipios para generar información adecuada a fin de hacer funcionar el sistema de evaluación del desempeño en estos órdenes de gobierno? ¿Cómo se han aplicado en estados y municipios los preceptos de la armonización contable derivados de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental? ¿Cómo se ha introducido su implementación en materia de resultados, transparencia y rendición de cuentas de los recursos federales transferidos? Por sus respuestas, muchas gracias, señor.